iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Tengan ustedes un muy feliz día en este jueves sacerdotal. Les doy la bienvenida a su programa de siempre, Palabras del Pastor, que se emite todas las semanas de lunes a viernes por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. El Señor les conceda un feliz día. El Señor nos conceda en cada familia, en cada comunidad parroquial, en cada vereda, vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. En estos días del mes de noviembre en que estamos reflexionando, orando, preparándonos, adquiriendo elementos para poder intervenir de una manera eficaz, de una manera valiosa, no simplemente por hacer presencia, sino realmente con el deseo de un cambio muy grande a través de la reconciliación, siguiendo las inspiraciones del Papa Francisco en su corta visita apostólica, corta pero sustanciosa, corta pero llena de riquezas que nos ha dejado de elementos, de signos, de palabras, con los cuales, si nos ajuiciamos, si nos convencemos, si nos organizamos, podemos aportar como iglesia, como creyentes, a la transformación de nuestro país, a la consecución de la paz, de la auténtica y verdadera paz de que hablábamos en los programas del pasado mes de octubre. Y ciertamente que para lograr esta paz, esta reconciliación, se necesitan ministros de la reconciliación. San Pablo, en el texto que estábamos reflexionando esta semana, en los dos últimos programas, precisamente nos hacía ver que la reconciliación necesita de un ministerio, porque somos embajadores, somos ministros de Dios, como si Dios exhortara por medio de nosotros, suplicando a la humanidad, déjense reconciliar por Dios. Colombia entonces necesita, además de la reconciliación y además de la paz, ese gran don que todos anhelan, pero no todos saben por dónde encontrarlo, se necesita para que haya paz, la reconciliación. Para que haya reconciliación, decíamos, el perdón. Pero además estamos dándonos cuenta de que la reconciliación, al ser un don de Dios, una acción de Dios en favor nuestro, necesita ministros de la reconciliación. Somos embajadores de Dios, somos embajadores de Cristo. Los ministros de la reconciliación actúan como embajadores que presentan al mundo la palabra de la reconciliación y facilitan los caminos de la reconciliación. En este día, entonces, vamos a orar precisamente y al mismo tiempo vamos a reflexionar sobre el cristiano como ministro de la reconciliación, pero entre todos los ministros de la reconciliación, fundamentalmente los sacerdotes son ministros de la reconciliación por doble vía, porque enseñan la palabra de la reconciliación, porque anuncian el evangelio de la reconciliación, porque realizan y celebran el sacramento de la reconciliación, único ministro que posibilita ese encuentro de Dios con el hombre, ese encuentro de reconciliación y de paz. Qué maravilla entonces, mis hermanos, hoy jueves vocacional poder reflexionar sobre esta gracia, sobre este don que significa tener ministros de la reconciliación. Muchas cosas pueden hacer los laicos, no se necesitan sacerdotes para muchas cosas que hacemos en la iglesia, para muchas tareas de tipo organizacional, de tipo intelectual, de tipo académico. No es necesario que sean los sacerdotes los que los hagan. Los laicos lo pueden hacer si se preparan bien, pero hay cosas que un laico no puede hacer. Un laico no puede celebrar la Eucaristía, un laico no puede celebrar el sacramento de la reconciliación. Necesitamos por eso de los sacerdotes. Vamos entonces, en primer lugar, como todos los jueves vocacionales, a enfocar nuestra oración en este pedir a Dios sacerdotes, ministros de la reconciliación y de la paz. Oremos con esta oración del Papa Pablo VI
en la que él precisamente hace esta oración después del Concilio Vaticano II y nos deja esta herencia para que todos los jueves, bueno, y todos los días, pidamos al Señor sacerdotes, pidamos al Señor vocaciones, pidamos al Señor religiosos y religiosas santos que hagan presente el ministerio de la reconciliación. Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados, religiosos, hermanos y religiosas, por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo, para que sepan orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú posees y que solo tú puedes comunicar. Amén. En nuestra reflexión del día de hoy nos vamos a enfocar en sacerdotes reconciliados y reconciliadores. Los hermanos de las comunidades, especialmente porque en las vacaciones tienen la ocasión, no siempre, porque son pocos los seminaristas y no pueden estar en todos los sitios. Ojalá tuviéramos un suficiente número de seminaristas que pudieran ir durante las vacaciones a todos los lugares de la diócesis, especialmente a las veredas, a los sitios más alejados, a llevar la palabra de Dios, que es la palabra de la reconciliación, porque el Evangelio reconcilia al hombre con Dios, reconcilia al hombre consigo mismo, reconcilia al hombre con los demás hombres, y reconcilia al hombre con la naturaleza, con la creación de Dios, con la casa común. Y por eso este Evangelio cambia el corazón del hombre, lo vuelve a Dios, le permite ver en su justa dimensión tanto a las personas como a las cosas creadas por Dios y ver en primer lugar que todo hace parte de un proyecto amoroso de Dios. Cuando se anuncia el Evangelio en el mundo y es acogido por las personas en un acto de conversión y en un deseo de profundizar en el mensaje del Evangelio, en la palabra de Dios, se van transformando los corazones y se van haciendo realidad todas estas llamadas que el Señor hace a la humanidad. Entonces, estos seminaristas van dándose a conocer en las distintas comunidades, van entrando en relación con toda la población, con todas las personas, con las familias, y se va creando un lazo mucho más grande que la simple amistad, porque la comunidad se llena de esperanzas cuando ve que el seminarista va creciendo, tanto físicamente como en su formación, en su proceso formativo. Y por eso sufren mucho las comunidades. Es un proceso normal, ya lo veíamos en otro momento, que un seminarista o que muchos seminaristas comiencen, pero a lo largo del proceso, por una razón o por otra, lo abandonen o tengan que abandonarlo, porque Dios llama a muchos, pero escoge pocos, escoge los que tiene que escoger, es lo normal. Lo que no es de pronto normal es que todos los que entren al seminario salgan sacerdotes, ojalá, pero todos sabemos y entendemos que este es un proceso en el que muchos comienzan y cuando van viendo y van verificando y van haciendo un discernimiento si era realmente esta mi vocación, si no era esta mi vocación, pues aquellos que dicen no, realmente no era por aquí, entonces van abandonando los procesos y se van dedicando a otras cosas, lo cual no significa que se perdió la formación que recibieron en el seminario. En la mayoría de los casos, y todos lo sabemos, los que fueron seminaristas y no llegaron al final, no se ordenaron sacerdotes, en una gran mayoría siguen siendo muy buenos cristianos, muy colaboradores con las parroquias y con la diócesis y con las comunidades, de manera que no fue perdido totalmente esa vocación. Pues bien, el proceso formativo de un seminarista es muy largo, y es muy largo precisamente porque se necesita que aquel que llegue al final del proceso esté no solamente totalmente convencido, sino
totalmente transformado. Esto es muy importante. Normalmente en los seminarios, si un muchacho entra con la mentalidad que hay en el mundo sobre el dinero, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la intelectualidad, sobre la manera de leer y entender el mundo y la historia, y sigue a lo largo de su proceso sin cambiar esa mentalidad, pues a ese muchacho se le dice: no, tú no sirves para sacerdote y tú tienes que seguir formándote como cristiano porque no has hecho un proceso de conversión. Eso puede darse, como se da también en las comunidades, en las pequeñas comunidades, personas que entran al proceso evangelizador, pero pasan los años, pasan años y no cambian, no transforman su mentalidad. Y entonces frenan el proceso de conversión de la comunidad. Eso mismo, pero digamos lo que es mucho más grave, mucho más serio, con consecuencias más nefastas, puede suceder cuando un joven que entra al seminario no transforma su mentalidad. Generalmente vemos que hay una transformación de la mentalidad y eso precisamente es el tema de la reconciliación. Entra un hombre pecador, un hombre apartado de Dios, un hombre con una religiosidad más o menos sana, pero con poco conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y entonces, pues a esa persona que entra así a un proceso de ese tipo, pues nosotros le decimos: adelante, sigue transformándote. Llega un momento en que la formación, ¿qué es la formación? Es precisamente un anuncio del Evangelio a través de un proceso lento, de un proceso pedagógico. Es irse convirtiendo al Evangelio de Jesucristo hasta el punto de transformarse totalmente en otro Cristo, en ser como nuestro Señor Jesucristo. Este es el objetivo de la formación. Cuando uno lee el proyecto formativo de los seminarios, siempre se coloca en la misión y en la visión del seminario estos términos: formar sacerdotes, que cada muchacho que entre a este seminario tenga un corazón como el de Cristo, sacerdote y pastor. Jesucristo, sumo sacerdote, Jesucristo, pastor. Este proceso formativo es, entonces, y debe ser entendido como un proceso lento pero seguro de reconciliación. Así muchas veces a lo largo del seminario los pasos de la conversión que van dando los jóvenes los llevan a reconciliarse con muchas personas. Hay jóvenes que van donde su padre, que los abandonó siendo niños, lo buscan hasta que lo encuentran y se reconcilian con su padre biológico y empiezan a establecer unas nuevas relaciones con su padre, perdonando a su padre por lo que sucedió y entendiendo que lo que sucedió, mal o bien hecho, eso solamente lo juzga Dios, sucedió, hubo unas víctimas de esa situación, pero puede ser sanado precisamente por la fuerza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser cambiado, puede ser transformado. Esta experiencia de reconciliación y muchas otras, el mismo seminario, el hecho de convivir jóvenes de distintas procedencias, de distintas familias, de distintos temperamentos, pues hace como en todas partes, porque los seminaristas no son ángeles, los seminaristas son seres humanos con defectos, vienen de sus familias con muchas falencias, por motivos de pobreza o por motivos de educación o por cualquier otra razón, y entonces tiene que irse produciendo una transformación. Pero a lo largo del proceso, en ese roce con un determinado número de compañeros que son distintos, también dentro del seminario, y si no ocurre, si esto no ocurriera, pues habría que pensar por qué no está ocurriendo. Lo normal es que ocurra, que en un seminario se produzcan roces, se produzcan discusiones, se produzcan peleas, se produzcan ciertas enemistades, todo lo que ocurre en los grupos humanos. Ahora, ahí es donde actúa el proceso formativo de transformación, porque llega el momento en que el seminarista se dirige a su otro compañero con quien no se hablaba por un roce que tuvieron, por una cosa que sucedió, y le dice: hermano, perdóname. Y el otro le dice: no ha pasado nada, también fue error mío. Y los dos se abrazan, se funden en un abrazo, se perdonan, y esto hace parte del crecimiento. El ideal entonces es que el producto final que sale del seminario, el sacerdote haya tenido experiencias de reconciliación para poder ser un reconciliador. Aquí es donde entendemos al sacerdote como reconciliado y reconciliador. El sacerdote no solamente administra algo que no es de él, eso es verdad, pero además es testigo de esa reconciliación. Él mismo ha sido testigo de un proceso
en el que Dios ha cambiado su corazón. Y digamos la verdad, muchos sacerdotes podrían venir aquí a corroborar lo que voy a decir. Hay que decir las verdades porque a veces también muchas personas o algunas personas se imaginan que como es sacerdote no comete ningún pecado, que como es sacerdote ya huele a santidad. Ojalá fuéramos sacerdotes santos todos como nos pide el Señor. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Pero todos sabemos que la realidad es otra, la realidad es muy distinta. La realidad es que somos humanos y que incluso como sacerdotes, en la medida que vamos de una comunidad a otra, de una situación a otra, se generan igualmente en el presbiterio roces, dificultades de unos contra otros, envidias, porque el demonio ataca mucho más a los sacerdotes, los ataca con más furia, con más fuerza. Es verdad que estamos más preparados para discernir cuándo nos ataca el demonio y para poder resistir con los remedios que Dios ha provisto. Sacramento de la reconciliación, retiros espirituales, intensificar la oración, dar más limosna, dedicarnos con mayor énfasis a la caridad, dejar de mirarnos a nosotros mismos, abandonar vicios que se nos van pegando y con los que nos vamos familiarizando. Entonces nosotros tenemos una serie de elementos con los cuales combatimos ese despiste en que el demonio nos puede meter. Y el demonio nos puede meter animadversión contra otro sacerdote, porque me mete envidia por él, porque él tiene más éxito, porque él de pronto lo llama el obispo para determinados servicios, a mí el obispo no me llama, entonces debe ser que el obispo no me quiere, o porque a él le va bien donde quiera que va, la gente lo quiere, la gente le regala, la gente lo consiente, yo en cambio cuando voy, etc. Todo esto es posible dentro de seres humanos. Por eso nosotros como fieles, que conocemos nuestros sacerdotes, nacieron en nuestras comunidades, hacen parte de nuestras familias, la mayoría crecieron en pueblos de nuestra diócesis y allí los hemos visto crecer como muchachos normales, no eran angelitos desde cuando nacieron. Y muchas veces lo contrario, cuando un sacerdote tiene una experiencia de conversión en su niñez o en su juventud, no pensaba ser sacerdote y luego reflexionando dice, bueno, si Dios me permitió esta experiencia de conversión tan profunda, pues le voy a dedicar a Dios el resto de mi vida, tipo San Pablo. También tenemos sacerdotes de ese tipo. Y no significa que sean impecables, tienen sus luchas, tienen sus combates, tienen que hacer retiros, tienen que confesarse, tienen que llevar una dirección espiritual, porque si no el demonio los puede engañar y los puede seducir y los puede llevar por donde ellos mismos no quisieran ir. También el sacerdote necesita reconciliarse con su historia, con los acontecimientos, con las personas, con otros sacerdotes, con el obispo, con la iglesia. Experiencia permanente de reconciliación. Oremos mucho por eso, por nuestros sacerdotes. Hoy es el día para hacerlo porque el demonio tienta y ataca mucho más a los sacerdotes. Eso tengámoslo presente. ¿Y eso por qué? Porque cuando un sacerdote falla, mucha es la gente que se echa para atrás. Entonces el demonio sabe eso. Y por eso, estando advertidos, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si un sacerdote falla, yo no tengo por qué fallar. Falló él, oro por él. Pero yo no digo, yo ya no creo en los curas. No, ese falló. Muchos fallan. Algunos fallan, otros no. Fijémonos en la cantidad de sacerdotes que, bueno, a pesar de sus debilidades, de sus combates, de sus luchas, van adelante, salen de sus problemas y siguen fieles a lo que el Señor los llamó. Son muchos más, porque hay una llamada del Señor y hay unos recursos que nos han sido dados como sacerdotes para luchar, para ayudarnos. Y las comunidades deben también estar como pendientes del estado anímico y espiritual de sus sacerdotes, con mucha prudencia, y sobre todo con mucha caridad, pero estar pendientes. Tenemos que cambiar también estas relaciones sacerdotes-comunidad, que a veces las comunidades, sí, son ingenuas, se ensalzan mucho los sacerdotes, y entonces, claro, cuando el sacerdote falla, o cuando el sacerdote muestra que es pecador, se derrumba la comunidad, porque había hecho un ídolo del sacerdote, ¿no? Sabemos que son débiles, que son frágiles, les ayudamos, no nos escandalizamos si fallan, si podemos ayudar, ayudamos y ayudamos también a salir adelante nuestros sacerdotes necesitados de reconciliación permanente. Y sin embargo, miren qué grandeza de estos hombres frágiles, de estos hombres débiles, de estos hombres que también fallan, Dios ha hecho ministros de la reconciliación y únicos ministros del sacramento de la reconciliación. ¡Qué belleza!
Démosle gracias a Dios por nuestro sacerdote. Hay algunos con más combates, con más debilidades. Oremos por ellos, no los juzguemos. No hagamos corrillos para hablar mal de ellos. Vayamos al Santísimo, vayamos los jueves a orar por ellos. De una manera más intensa, ayunemos por ellos. Y seguro que los vamos a sacar adelante, que los vamos a arrancar de las garras del demonio que los tenía engañados. Hagámosle entonces este gran favor a la iglesia, a la comunidad, y vayamos adelante con esta misión que Dios nos ha encomendado. Bien, mis hermanos, pues en este contexto, cuando estamos estudiando y profundizando en la reconciliación, recordemos, en camino hacia la reconciliación, este jueves lo hemos dedicado a ver la figura del sacerdote como hombre necesitado de reconciliación y como hombre que nos reconcilia con Dios. Vamos entonces a orar. Recuerden, hoy jueves sacerdotal, hay que ir al templo, hay que llevar nuestra ofrenda para que la parroquia pueda ayudar a los seminaristas y a los encuentros vocacionales, y sobre todo, hay que orar, sobre todo. Si la comunidad ora intensamente por las vocaciones, tendremos abundancia de vocaciones. Por ahora no la tenemos, lo cual significa que hay que redoblar la intensidad de la oración. Entonces, hermano, saca tu tiempo hoy, ve a la hora santa, ora intensamente, da tu ofrenda generosamente, de corazón, con amor, y el Señor te bendecirá. Vamos a concluir con la oración mariana por los sacerdotes, esta bellísima oración que nos habla de María joven, llamada por Dios, que ha ofrecido a Dios su vida, se ha consagrado totalmente a Dios, y que se constituye así en madre de los que el Señor llama y en modelo para los que el Señor llama. Ore. María, humilde sierva del Altísimo, el Hijo que engendraste te ha hecho sierva de la humanidad. Tu vida ha sido un servicio humilde y generoso. Has sido la sierva de la palabra cuando el ángel te anunció el proyecto divino de la salvación. Has sido sierva del Hijo, dándole la vida y permaneciendo abierta al misterio. Has sido sierva de la redención, permaneciendo valientemente al pie de la cruz, junto al siervo y cordero sufriente que se inmolaba por nuestro amor. Has sido sierva de la Iglesia el día de Pentecostés, y con tu intercesión continúas generándola en cada creyente. También en estos tiempos difíciles, a ti, joven hija de Israel, que has conocido la turbación del corazón joven ante la propuesta del Eterno, dirijan su mirada con confianza a los jóvenes del tercer milenio. Hazlos capaces de aceptar la imitación de tu Hijo, hacer de la vida un don total para gloria de Dios. Hazles comprender que servir a Dios satisface el corazón y que solo en el servicio de Dios y de su reino nos realizamos según el divino proyecto y la vida llega a ser un himno de gloria a la Santísima Trinidad. Amén. De nuevo, muchas gracias por este nuevo jueves sacerdotal que el Señor nos ha permitido pasar juntos a través de las ondas de la radio. Esta es su emisora, Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, y su obispo, Monseñor José Clavijo Méndez, les agradece su presencia, les agradece su oración por las vocaciones, les agradece su comprensión para con los sacerdotes, su ayuda, no solamente económica, sino sobre todo el apoyo que las comunidades brindan a los sacerdotes y a su labor imprescindible en cada comunidad. Y no olvidemos, hoy, día de oración, permanentemente hagamos jaculatorias, pidámosle al Señor que nos envíe sacerdotes, pidámosle por las comunidades que necesitan sacerdote y no lo tienen, y pidámosle por quienes se están formando en el seminario y por los jóvenes que están sintiendo la inquietud vocacional. El Señor los bendiga, el Señor les ayude en este día, el Señor les conceda ministros de la palabra, ministros de los sacramentos, guías de la comunidad. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.